Última Trabajadera, el podcast de las cofradías de Almería, dirigido por Javier Morales. Almería sigue escribiendo páginas en su historia y en esta ocasión esa página le escribe la Hermandad del Prendimiento a iniciar sus 75 años o la celebración de sus 75 años de vida. Por eso hoy empezamos con ella. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de La Última Trabajadera, el podcast de las cofradías de Almería. Volvemos un fin de semana más, como siempre, de la mano de nuestra querida productora Indalprods, gracias a la cual podemos traeros más y mejor contenido cada domingo. Y este programa, este domingo, venimos a hablar de algo que ha acontecido, una de esas puertas que se han abierto y que venimos comentando en los últimos programas y en los últimos directos, que ha sido la del 75 aniversario de la Hermandad del Prendimiento. El pasado sábado la Hermandad iniciaba el primero de los actos que van a tener lugar para conmemorar esta efeméride, siendo este acto el de la presentación tanto del logotipo como del cartel de este 75 aniversario. Además, el miércoles pasado, como pudieron ver en el directo de Twitch, presentaron también a través de una rueda de prensa el resto de actos que van a tener lugar en este 75 aniversario. Una programación muy interesante que sin duda no ha dejado indiferente a nadie por la gran cantidad de actos y por lo interesante que se presentan. Por ello vamos a tener hoy al diputado mayor de gobierno de la hermandad, a Carlos Muyor, para hablar de todas estas cuestiones, de ese acto con el que se inauguró, se dio el pistoletazo de salida de este 75 aniversario, pero también para hablar de todo lo que va a acontecer, de todos esos actos, de todos esos cultos, de todas esas detalles de cada acto en sí que van a tener lugar en los próximos meses. Como digo, vamos a hablar de todo ello con su diputado mayor de gobierno. Posteriormente vamos a tener también a un protagonista en parte de este 75 aniversario, como es Juan Miguel Martín Mena, el autor del cartel de ese 75 aniversario, un cartel impresionante que ha entrado muy bien en la ciudad, ha llegado muy bien a la ciudad esta primera obra de Juan Miguel para Almería. Pero como digo, la actualidad ha hecho que además esta semana conociéramos que ha sido designado cartelista de la Semana Santa del próximo 2023, por lo que en esta entrevista vamos a hablar de ambos acontecimientos, de ese cartel ya presentado para la Hermandad del Prendimiento y del que será el cartel de la próxima Semana Santa almeriense, que tendrá lugar a mediados del mes de enero, dicha presentación. Como digo, vamos a hablar de todo ello con el propio artista para conocer cómo ha vivido ese proceso del cartel del Prendimiento y cómo está viviendo ya el proceso para el próximo cartel de nuestra Semana Santa. Ya por último, en nuestra sección de tertulia recibiremos a nuestros queridos amigos Basilio y Adrián para hablar precisamente de algo que ha acontecido en todo esto que venimos hablando, en este 75 aniversario del Prendimiento, y es en el tipo de acto que la hermandad organizó para presentar tanto el logotipo como ese cartel. Un acto diferente, que no tiene nada que ver a lo que estamos acostumbrados en este tipo de eventos, y queremos hablar un poco de, qué se puede aprender de este tipo de situaciones extraordinarias. ¿Qué podemos trasladar después a lo ordinario? ¿Qué podemos avanzar en este tipo de actos para quizás sacarlos un poco de la monotonía en la que de alguna forma se puede entender que han entrado este tipo de actos en las hermandades? Como digo, de todo ello vamos a hablar en nuestra sección de tertulia
con Basilio y con Adrián. Pero antes de empezar ya el programa, tenemos que hablaros, como siempre, de nuestros queridos amigos de Incienso Cofrade del Cautivo, ya que, como siempre, como todas las semanas, tenemos un nuevo ganador de un fantástico lote como el que tenemos aquí en nuestra mesa del estudio, en el que se incluye un incensario, una bolsa de incienso y un paquete de pastillas de carbón para que puedas ya imaginarte, ponerte en esa próxima Cuaresma, en esa próxima Semana Santa y revivas el olor de nuestra fiesta mayor. Como digo, esta semana tenemos nuevo ganador, él es David Ruiz. David, enhorabuena, has conseguido un fantástico lote de Incienso Cofrade del Cautivo y como siempre, una semana más reiniciamos este sorteo, iniciamos un nuevo sorteo de un lote de Incienso Cofrade del Cautivo. Tendrán toda la información en nuestras redes sociales, es tremendamente sencillo participar, siempre se lo decimos porque es realmente así, por lo que le invito a que le eche un vistazo a esas publicaciones y por supuesto que participe para poder conseguir un fantástico lote de inciensos de los amigos de Incienso Cofrade del Cautivo. Revive la Semana Santa almeriense de 2022 con Indalprods. Los mejores momentos que nos dejó en más de 5 horas de contenido en 4K completamente gratis. Todo en la página web de Indalprods. El mundo digital ya es una realidad, por eso Indalprods viene a ayudarte. Nuestra producción audiovisual hará que tu imagen digital sea la que necesitas. A través de la creación de tu publicidad, haciendo vídeos que den a conocer tu trabajo o cubriendo los actos que con tanto esfuerzo organizas. Conseguiremos mejorar tu marca y te haremos crecer. Indalprods, la producción del presente. La entrevista. Hoy, Carlos Muyor, en La Última Trabajadera. Bien, pues comenzamos con este primer bloque del programa y tenemos en esta ocasión al diputado mayor de gobierno de la Hermandad del Emprendimiento, al amigo Carlos. Carlos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Javi. Bienvenido de nuevo. Te tenemos ahora por el podcast, te tuvimos el miércoles en ese directo, en esa retransmisión de la rueda de prensa. Y bueno, venimos a hablar un poco de todo lo que está ocurriendo precisamente en la Hermandad del Emprendimiento, que no es poco, porque prácticamente unos días después de la Magna ya se ha puesto el pistoletazo de salida a este 75 aniversario con esa presentación del logotipo y del cartel. Sí, desde luego que llevamos un mes de octubre de lo más intenso. Primero, como tú dices, con la Magna, con la procesión Magna en la que participamos con el Palio de la Merced. Y justo una semana después, el sábado 29 la Magna, el pasado sábado 5, ya con la presentación del logotipo del aniversario de Rafael de Rueda y del cartel, la obra de Juan Miguel Martín Mena. ¿Cómo han sido recibidas estas obras, Carlos, entre los hermanos? Bueno, la verdad es que la aceptación ha sido, yo creo que unánime. Tanto el cartel como el logotipo está gustando muchísimo y bueno, yo creo que la verdad que tanto uno como otro está cumpliendo desde el minuto cero la función con la que realmente tanto los artistas como nosotros al designarlos se había pensado, que es llegar tanto al hermano como al no hermano y poder, pues bueno, que este aniversario se conozca al 100%. Decíamos eso, ¿no, Carlos? Que el 29 la Merced salía a las calles en esa procesión magna, el 5 la hermandad hacía este inicio y salida y recibiéndose también estas dos obras. Entiendo que para los hermanos habrá sido un inicio de 75 aniversario inmejorable, ¿no? Sí, desde luego que para los hermanos ha sido como un pistoletazo de salida, pero al 100% desde el primer minuto. Es decir, los hermanos están, como se suele decir, enganchados al aniversario desde los días previos en los que hemos estado, pues bueno, alentando un poco que la gente participase el día 5 en el Teatro Apolo, pero es que desde que se descubrieron el logotipo y el cartel ha sido constante. Es decir, nosotros lo notamos muchísimo en redes sociales, en mensajes de los hermanos, es constante, las ganas de ir a más, de que llegue el 22 de enero del 23 son, vamos, irresistible ya, claro, prácticamente. Porque además comentabas esa fecha, que una de las fechas que se comunicaron precisamente el miércoles en esa rueda de prensa que hacíamos mención al principio de la entrevista, que ya se han presentado
pues todos los actos, podríamos decir, de este 75 aniversario. Prácticamente no queda nada en el tintero, ¿no? Prácticamente podemos decir que al 99% está la programación ya anunciada. Quedan ahí un par de detalles que, bueno, que aún no podemos oficializarlos porque no depende solo de nosotros y no queremos, evidentemente, pues que poner algo que después no se vaya a poder celebrar. Pero efectivamente la programación está ya al 99% cerrada, comenzando, como decíamos, el 22 de enero, que es la fecha fundacional de la hermandad, el día exacto en el que cumplimos 75 años. Será con esa misa, digamos, de apertura del aniversario, que será en la catedral, pero además la hermandad, si decíamos, esas obras han calado mucho, tanto en los hermanos como en las cofrades almerienses. La propia programación que se ha presentado tampoco ha dejado indiferente a nadie, porque hay cosas muy, muy interesantes, utilizando los mismos términos que ha utilizado la propia hermandad, esos actos cultuales y culturales. Por comentarlos también un poco, los más destacables, porque es un programa muy largo y que por supuesto invitamos a todos los oyentes que le echen un vistazo en las redes sociales de la hermandad. Pero como digo, hay que destacar que, bueno, hay 3 actos en lo cultural, en lo que a cultural se refiere, que precisamente, pues eso, son extraordinarios, ¿no? En primer lugar, que el Señor del Prendimiento celebrará por primera vez en la historia de la hermandad el Vía Crucis de Cuaresma, el Vía Crucis habitual de la hermandad, pero que no se hace con la imagen del Prendimiento. Así es, desde que se comenzó a trabajar en el aniversario hace ya pues, prácticamente 3 años que se empezó a trabajar ya, digamos, a un ritmo constante. Es verdad que, como decía el otro día María del Mar, Marín, la hermana mayor, la pandemia aceleró el proceso, ya se designó cartelista, se designó diseñador de logotipo, compositor de marcha, bueno, un montón de designaciones que al final se vinieron acelerando por la pandemia. Pero es verdad que tenemos claro una cosa desde el minuto cero en el que se empezó a trabajar, y es que había que darle la importancia que se merece a los actos cultuales, sin perder nunca de vista, por supuesto, los cultos de regla, pero darle la importancia que de verdad tienen, y esa importancia también giraba en torno a que las 3 imágenes estuvieran en la calle de forma extraordinaria o especial en este año. Y efectivamente el primero en hacerlo será el Señor del Prendimiento el 25 de marzo, en el Vía Crucis, que tradicionalmente cada Cuaresma celebramos con la imagen del Cristo de la Alma, el crucificado que tiene la hermandad, pero que bueno, este año pues queremos hacerlo con el Señor del Prendimiento. Hablábamos precisamente eso, que los 3 titulares van a tener su protagonismo dentro de este año, y precisamente la salida extraordinaria del cautivo ya la conocíamos todos, la hermandad la publicó pues unos meses antes del inicio de todo esto, no sé si fue antes de verano aproximadamente. Fue exactamente el 3 de junio de este año, quedando un año exacto para el extraordinario, cuando anunciamos que sería esa fecha. La designación del Señor como imagen para la extraordinaria sí se aprobó ya, se ratificó por los hermanos en el Cabildo General del pasado mes de marzo. Pues como digo, aparte de esa salida que ya todos conocíamos, sí se ha podido conocer en esta última presentación que además esa salida va a estar precedida por un triduo extraordinario, como decíamos, esos actos que de forma extraordinaria van a llevar a los titulares al centro de la vida de los hermanos, ¿no? En este sentido, Carlos, ¿qué tendrá de extraordinario este triduo del Señor cautivo? Bueno, el triduo de Jesús cautivo, evidentemente, ya más que el celebrarlo fuera de su fecha, ya es más que extraordinario. Estamos hablando de, al final, bueno, yo creo que podemos decir abiertamente que es uno de los iconos devocionales de la ciudad. Parece que siempre está muy marcado por los días previos al primer viernes de marzo, y yo creo que celebrar unos cultos extraordinarios fuera de su fecha va a ser un momento muy especial, y además vendrá culminado por un cuarto día, el día previo a la salida extraordinaria, en el que celebraremos un solemne pontifical que estará presidido por don Antonio Gómez Cantero, el obispo de Almería. También hemos querido que él sea partícipe de este aniversario, y qué mejor forma que en las vísperas de un día que yo creo que va a ser histórico para toda la ciudad. Y nos queda hablar, por supuesto, de la tercera titular, de la Virgen de la Merced, que también tendrá su espacio en las calles de Almería con motivo de esta efeméride. Será en este caso en el mes de septiembre, tras su culto, en el que se realizará pues un rosario de la aurora, ¿no? Así es, bueno, rosario vespertino, va a ser por la tarde. Hemos aprovechado que el día 24, la solemnidad de la Merced, que además la hermandad celebra la función principal de instituto, cae en domingo el próximo año 2023.
Por lo tanto, el triduo se traslada un día antes, 20, 21, 22, y el 23, las vísperas de esa fiesta de la Merced, va a ser cuando la Virgen salga a la calle en Rosario. También es la primera vez que la Virgen va a estar de forma extraordinaria en la celebración de un rosario por las calles de la ciudad. Muchas citas históricas que de alguna manera vienen a reforzar o vienen a expresar perfectamente ese interés de la hermandad por precisamente eso, reforzar los lazos culturales de los hermanos, ¿no? Efectivamente, yo creo que realmente, y la hermandad sí lo cree, los titulares son el centro de la hermandad, los cultos son el centro de la hermandad, la preparación, la formación, y al final había que darle ese punto extraordinario y que los hermanos se acerquen, que los hermanos se sientan todos partícipes, que no digan, pues es decir, no más que una imagen u otra no va a salir, sino que las tres van a salir cada una de una forma, yo creo que más que correcta. Y bueno, y también eso, evidentemente, que los hermanos puedan participar. Claro. Ahora hablaremos porque obviamente ya lo hemos hablado fuera de micrófono, las noticias musicales se traen mucha expectación, pero antes queremos hablar de otras cosas porque efectivamente, como decíamos, la hermandad no solo ha presentado esos actos culturales, sino que también tiene un programa muy muy interesante a nivel cultural. Entre otras cuestiones, obviamente hemos querido resaltar algunas porque son tantas que se nos haría un programa muy largo, pero obviamente queremos mencionar pues, que hay actividades como el propio pregón que realizará don Juan José Martín, el estreno de ciertas marchas o de la marcha que se ha realizado para este aniversario, la presentación del paso de misterio del prendimiento o del dorado de ese proceso, pero queríamos rescatar algunas otras que también pues entendemos que son interesantes y que son de alguna manera llamativas para el mundo cofrade y te diría que incluso el mundo en general, la sociedad almeriense, porque lo cultural no deja de ser eso, cultural, independientemente de en qué sector lo englobemos, ¿no? Entonces, como digo, desde este punto de vista, queríamos preguntarte en primer lugar, Carlos, por, cómo se ha planteado, porque tendremos tanto historia con ese libro, arte con exposiciones tanto de patrimonio como propiamente artística, y también tenemos musicales con ese estreno de marcha y con esos acompañamientos especiales. Cuéntanos un poco por qué se ha querido tocar estas ramas culturales. Pues así es, desde luego que la parte cultural va a tener una importancia muy grande en el aniversario, y precisamente a colación de lo que tú has comentado, y es que la sociedad almeriense queremos que también se vea representada en este aniversario. Nosotros, igual que nos planteábamos hace un par de años, bueno, ¿qué queremos de la parte cultural? También nos planteábamos qué queremos ofrecerle a Almería. Entendemos que la hermandad en el ámbito cofrade, pues, bueno, evidentemente es conocida en ciertos ámbitos de la ciudad, por supuesto que también es conocida por el Semana Santa, incluso Cruces de Mayo, que a lo mejor para un público diferente, pero creemos que es el año de que la hermandad se abra a la ciudad. De hecho, tal y como hemos comentado, uno de los primeros actos que tendremos será el pregón del 75 aniversario, en el aspecto cultural me refiero, y se celebra en el Teatro Cervantes. Yo creo que un lugar emblemático y que al final también sale de lo que normalmente la hermandad viene haciendo. La hermandad celebra su pregón anual cada año en el mes de enero en la capilla de la Asunción de la catedral, pero este año hemos querido darle un aspecto más que extraordinario, abriéndonos hasta el Teatro Cervantes. Igual pasa con otras muchas actividades, conferencias que se van a realizar fuera de la Casa de Hermandad, y un poco eso, el qué aportarle en el aspecto cultural a la ciudad. Y yo creo que en ese sentido, en esa dirección hemos trabajado, y yo creo que más o menos por el programa que se ofrece, yo creo que podemos decir a día de hoy que lo hemos conseguido, aunque habrá que materializarlo, como no puede ser de otra forma. Como decía, las exposiciones marcarán el mes de octubre y noviembre, y yo particularmente creo que van a ser muy interesantes. En primer lugar, la exposición central de la hermandad, que está comisariada por Alejandro Zamora, y que no solo va a ser, y ahora me llevo a palabras del propio Alejandro, no va a ser una exposición de enseres, sino va a ser una exposición por supuesto, de enseres y patrimonio, pero también de sentimientos, de vivencias, de sonidos, de sensaciones. Es decir, queremos que la Casa de Hermandad se transforme, que quien haya estado en la Casa de Hermandad una vez o 20 veces no la reconozca. Es decir, por más veces que haya estado, que tanto el hermano como el ciudadano almeriense
diga, bueno, ¿qué ha pasado con la Casa de Hermandad? Que no parece ni la misma. Se están proyectando una serie de salas, alrededor de 10, 12 salas dentro de la hermandad, y bueno, con un recorrido en el que, tal y como comentó Alejandro, va a tener un papel fundamental el incendio como nexo entre el pasado y el presente de la hermandad. Y bueno, un discurso que yo creo que va a ser muy, muy, muy interesante también para conocer la hermandad más a fondo. Y en cuanto a la exposición colectiva, bueno, pues la hermandad también pensaba que había que salir un poco de lo común, y la exposición colectiva yo creo que va a ser una de las sorpresas más gratas del aniversario. En la misma van a estar artistas de primer nivel como Nuria Barrera, Antonio Casamillana, el propio Martín Mena, Ricardo Gil, Rubén Terriza, César Ramírez, es decir, una serie de nombres que, bueno, yo creo que por todos los cofrades almerienses serán más que reconocidos y reconocibles. Y además tendrá también una parte muy especial, y es que esas obras van a estar a la venta, una venta cuya parte de la hermandad va a ir destinada a la obra social que se quiere realizar con motivo del 75 aniversario. También hay que, por supuesto, no hay que olvidarse de que un aniversario conlleva mucha actividad, muchas vivencias dentro de una hermandad, pero también no hay que dejar de lado que la parte social de la hermandad también tiene que ser extraordinaria en este año 2023. Además, esa exposición, Carlos, también va a tener como epicentro la propia Casa de Hermandad, es decir, se irá transformando en diferentes momentos para albergar, ¿no?, en diferentes etapas de este aniversario. Así es, de hecho la primera de las exposiciones, que es la central, comienza el 19 de octubre, estará abierta hasta el 5 de noviembre, y apenas 10 días después, el 15 de noviembre, se abrirá la exposición colectiva de pintura y arte. Es decir, que vamos a tener prácticamente un mes y medio la Casa de Hermandad transformada en, como el otro día decíamos, en un museo. Pues Carlos, estaremos muy pendientes, por supuesto, de todo lo que va a acontecer, también de todas esas charlas, incluso esos coloquios que se han organizado, en los que también tendremos puesta nuestra atención. Hablábamos antes, Carlos, de ese apartado musical que, bueno, lo hemos querido reservar un poco para el final, para también tratarlo, y es ese acompañamiento que también se ha anunciado para esa extraordinaria del Cautivo, que finalmente se ha apostado por la agrupación musical de Virgen de los Reyes. Queremos preguntaros por qué. Dentro de lo que cabe es un cambio significativo, porque el estilo actual del señor es de cornetas y tambores, pero nos contabais que de alguna forma se recupera esa esencia, ¿no?, de los años de la bendición de la imagen. Efectivamente, no solo un acompañamiento extraordinario en cuanto a nivel musical, digamos, de que al final estamos hablando de una de las bandas referentes de toda Andalucía, como la agrupación musical Virgen de los Reyes, sino que además también es extraordinario porque del año 96 el señor no está acompañado por una agrupación musical. El año del incendio fue el último año, esa noche fue la última que el señor Cautivo fue acompañado por una agrupación musical, y creíamos que también era una oportunidad única para volver a recuperar ese estilo. Y esos son los que, bueno, que yo creo que van a cambiar también mucho la forma de ver al señor en la calle. Pues Carlos, ya sí que solamente nos queda esperar a que se vayan acercando todos estos días, todos estos acontecimientos, y que disfrutemos todos de la Hermandad del Prendimiento, que tanto se está esforzando para que así sea, para que todos los cofrades y todos los almerienses y por supuesto todos los hermanos disfrutemos. Así que nada, Carlos, muchísimas gracias por atendernos a los micrófonos de La Última Trabajadera. Le mandamos un saludo a María del Mar, que sabemos que por su disponibilidad no ha sido posible que estuviese hoy con nosotros. Le damos, como digo, un saludo, y por supuesto te agradecemos a ti que nos hayas atendido y que nos hayas contado todas estas cuestiones tan importantes para la ciudad. Muchísimas gracias a vosotros. También en nombre de la hermandad, aprovechar para agradeceros que el pasado miércoles estuvierais retransmitiendo en directo a través de Twitch esa presentación de los actos y cultos. Desde luego que ha sido de agradecer por muchísimos hermanos que se encuentran fuera de Almería o que esa noche no podían acercarse hasta la Casa de Hermandad, y simplemente pues eso, invitaros a todos los cofrades, a toda la ciudad en general, a que viváis 2023 con nosotros, porque lo hemos llamado el año de todos y queremos que sea el año de todos en su máxima expresión. Pues esperemos que así sea, Carlos, y que estemos por allí para disfrutarlo con todos vosotros. Un fuerte abrazo.
Un abrazo. Inciensos Cofrades El Cautivo. Inciensos de fabricación propia y con materiales de primera calidad. Suministramos a hermandades de gloria, penitencia, a agrupaciones parroquiales y asociaciones y parroquias. Servimos a cualquier punto de España. Estamos en calle Atis número 22, Carmona, Sevilla. Puede contactar con nosotros en inciensoscofradeselcautivo.com. Inciensos Cofrades El Cautivo. El olor de la Semana Santa. Ponerse en buenas manos siempre es la mejor decisión. Por eso, si eres una empresa o un particular, encontrarás el mejor asesoramiento en la asesoría 2M5. Especialistas en herencias y en declaraciones tributarias se encuentran en la avenida de Nuestra Señora de Montserrat, número 61, cuarto A. No lo dudes y ponte en las mejores manos. Asesoría 2M5. La entrevista. Hoy, Juan Miguel Martín Mena, en La Última Trabajadera. Bueno, pues continuamos con este programa, con este segundo bloque en el que tenemos la fortuna también de contar con uno de los artistas más importantes de nuestra Andalucía. Él es Juan Miguel Martín Mena y gracias a la Hermandad del Prendimiento hemos podido disfrutar de su primera obra para Almería, pero la actualidad pues nos ha hecho que además sepamos esta misma semana que ha sido designado el cartelista de nuestra Semana Santa del próximo 2023. Juan Miguel, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, bienvenido a La Última Trabajadera. Es un placer tenerte aquí además con noticias tan buenas para nuestra ciudad viniendo de la mano de un artista como tú. Pues la verdad que muy sorprendido y muy agradecido doblemente. Primero por la acogida del cartel del Prendimiento y el trato recibido hace 2 semanas que estuvimos por allí, y luego con la gran sorpresa y la gran ilusión que me hace pues que cuenten conmigo para el cartel oficial de la Semana Santa. La verdad es que han sido 2 noticias que, sí te puedo decir que cayeron muy bien, ya sobre todo la primera cuando subimos que serías el autor del cartel del 75 aniversario. En Almería llegaron sobre todo esa obra de la Semana Santa de Córdoba, una obra que sorprendió muchísimo a muchas personas y se había escuchado ya de alguna forma ese trabajo tuyo, pero para ir un poco por partes, como te decía, la entrevista en realidad la configuramos por ese cartel del Prendimiento y por supuesto queremos hablar de él. Te queríamos preguntar, como digo, pues eso, ¿cómo has vivido este primer trabajo para Almería? ¿Cómo se vive el primer trabajo para una ciudad, para una capital andaluza y para una hermandad de su Semana Santa? Pues se vive con muchísima responsabilidad. Cada cartel, cada trabajo que hago, por supuesto, pues entrego cuerpo, alma y corazón pero sabe de cierta forma diferente cuando es el primer trabajo para una ciudad, y más para una ciudad como Almería. Se vive con la misma ilusión, con el mismo esfuerzo, pero tiene ese plus de carta de presentación que en este caso ha sido este cartel. ¿Y cómo se fue configurando ese proceso? Porque sí es cierto que el anuncio o la comunicación de la hermandad hacia ti fue bastante anterior al momento de la presentación. ¿Cómo has vivido ese proceso hasta que se ha ido configurando la obra? ¿Cómo se viven esas primeras ideas que finalmente desembocan en la definitiva? Pues sí, yo creo que ha sido el proceso más largo, el periodo de tiempo más largo que he tenido para prepararlo. Fue hace 2 años cuando María del Mar Marín, la hermana mayor, pues se puso en contacto conmigo y pues me comentó todos los proyectos que tenía para el aniversario y que querían contar conmigo para precisamente el cartel. Por supuesto, pues me dio tiempo en todo este tiempo, pues sobre todo una parte esencial de mi trabajo, que es conocer con lo que voy a trabajar. Yo conocía la Semana Santa de Almería pues por lo típico, por vídeos, por redes sociales, por fotografías y tal, pero precisamente yo no conocía presencialmente nada de ahí, de Almería, y pues todo este tiempo me ha ayudado a conocer más de fondo la Hermandad del Prendimiento, toda su historia, toda la vida de hermandad que tienen actualmente, la hermandad en la que se ha convertido durante estos 75 años, y sobre todo la devoción, cómo esos 3 titulares
están presentes en la devoción de sus hermanos, y cada uno de ellos con sus características, con su atmósfera diferente en cada uno de los tres, y que bueno, que poco a poco fue definiendo algo que no era nada fácil. Yo en la presentación lo decía, ha sido uno de los retos más difíciles con los que me he encontrado, porque no es fácil meter en una misma composición, meter dos titulares cristíferos, como es el cautivo y el prendimiento, y la Virgen, la Virgen de la Merced. Eran tres imágenes que deberían de salir con el mismo protagonismo y que no cargara mucho la composición. Aparte, se me unía el reto de contar una historia que precisamente muy positiva no era. La Hermandad del Prendimiento en sus principios sufre muchos altibajos, sufre una gran época de decadencia, y cuando parece que la Hermandad está retomando vuelo y se está afianzando y se está haciendo su sitio y creciendo, pues ocurre el fatal desenlace de 1996 con ese incendio que bueno, yo lo he vivido tanto, he preguntado tanto, he leído tanto que lo siento como mío, y es una pesadilla, una verdadera pesadilla. Entonces, ¿cómo podía yo celebrar un aniversario con algo tan triste, con algo tan trágico? Pues tuve que tirar, después de leer y de ver mucho y estudiar mucho, pues me fui directamente a ellos, a los protagonistas, a los que están día a día en la Hermandad del Prendimiento trabajando, y que me contaran. Esa conversación de 10 minutos me cambió la historia, me hizo todo mucho más fácil, y ahí, como yo digo en la presentación, ahí saltó esa chispa que prende un fuego, pero que en este caso no es algo malo, no es algo negativo, no es ese tabú. Enciende un fuego de fuerza, de ilusión, que hace volver a latir un corazón que bueno, pues ese corazón dividido en tres que tiene cada uno de los hermanos del Prendimiento. Además, Juan Miguel, creo que lo comentaba Sergio en la propia presentación, que es llamativo incluso que se aprecia esas llamas, ¿no? Se dejan ver esas llamas. Al final también es algo, dentro de lo que cabe, arriesgado, no sé si lo compartirás, porque, como tú dices, es un hecho trágico, pero a pesar de ello, se ha entendido perfectamente, porque es un espíritu que hay en la propia hermandad, ¿no? Que de ahí resurge un poco todo lo que es a día de hoy el prendimiento. En esa conversación que yo te comento, me di cuenta que aunque fuera un tema tabú, como he dicho antes, y desagradable, puesto que a los mayores se les saltaban las lágrimas hablando, se les temblaba la voz contándome el episodio, pero yo sabía que eso tenía que estar en el cartel, porque es que es el punto de inflexión de la historia, de la verdadera historia de la hermandad. Aunque haya sido muy reciente, pero realmente yo creo que es el cambio que toma y que existe en la historia de la hermandad. Al principio lo tenía claro, que tenía que estar presente, pero no tenía claro cómo tratarlo. Era muy delicado, dudé mucho y me arriesgué muchísimo. Y hay una anécdota que es cuando creo ese lema de arde, late, cree, que bueno, pues se lo adelanté a los hermanos del Prendimiento, y bueno, la segunda frase que le escribí, les dije: no tengáis miedo, no he arriesgado mucho. Aún así, bueno, pues ellos, ese lema, pues les hizo un poquito más de incertidumbre, un poquito la tensión, un poco más hasta que vieron la obra, y bueno, el momento de ver la obra de ellos nunca se me olvidará, porque ya te digo que era un tema muy delicado, que yo no sabía si lo iban a interpretar tal como yo lo sentía y como lo quería ver representado, y rápidamente no, porque hubo 3 minutos ahí de silencio total, el cual se me pasaron 1000 cosas por la cabeza, pero la primera reacción
fue de absoluta comprensión, de hacerse. Es un detalle que a mí me gusta mucho cuando el espectador ve el cartel. Rápidamente esas 3-4 personas se hicieron dueñas del cartel. El cartel ya pertenecía al emprendimiento con las miradas que me devolvieron cuando vieron la primera imagen. Entonces me di cuenta que la forma de tratar ese episodio y esa vuelta de hoja que yo le he querido dar a ese episodio se había entendido perfectamente. ¿Y cómo fue el momento? Porque imagino que ese primer momento fue con la gente de la Junta de Gobierno, obviamente, pero ¿cómo fue el momento ya en el Teatro Apolo el pasado sábado, cuando ves la reacción de los hermanos ante esa presentación, que además comentabas que había sido una de las mejores presentaciones que habías vivido de una obra tuya? ¿Cómo fueron esos momentos? Pues nada, eso mismo. Me enfrento a un acto que ya me habían avisado ya. María del Mar sí me había dicho que no iba a ser una presentación de un cartel al uso, que me esperara cualquier cosa, y pues iba abierto a cualquier cosa y con la ilusión de ver algo nuevo. Efectivamente, no es que no me defraudaran, sino que triplicaron mis expectativas y consiguieron pues darle una importancia a mi trabajo que nunca, o al menos de esa manera, no había tratado nunca en ningún sitio. O sea, yo tengo una cantidad de presentaciones a mis espaldas que con muchísimo cariño, con muchísima solemnidad, con mucho espectáculo incluso, pero de esta manera la verdad que nunca había tenido una presentación así. El momento en el que ya de por sí, gracias a esos regidores, a esos directores del acto, hicieron tan bonito que nos trasladaron a la plaza a la misma puerta de la catedral, y ver mi cartel. Ya de por sí la obra es grande, pero lo ampliaron aún más, y ver ese Teatro Apolo pues de pie, emocionados, porque hice el gesto de intentar mirar para atrás y vi unas caras realmente emocionadas. Pues la verdad que esa sensación es el mejor pago que puedes hacerle a tantas horas y tantos días de incertidumbre, de trabajo, de esfuerzo y de dedicación. Bueno, Juan Miguel, como decía, también la actualidad nos lleva a preguntarte por esa designación como cartelista de la Semana Santa de Almería 2023. En este sentido, ¿cómo recibes esta noticia? Porque imagino que todavía estarías un poco en esa burbuja de todo lo que estaba pasando con esta obra de que te ha llevado tanto tiempo, y te llegaba también esta noticia. Pues me coge justo en los últimos días de ejecución del cartel del emprendimiento. Y se ponen en contacto conmigo, y por supuesto yo lo relacioné con alguna historia que tuviéramos pues hacia el fin de semana que yo iba a pasar en Almería con la presentación y tal. Entonces, pues me llamaron, al final tuvimos varios días para podernos poner en contacto, y realmente yo pensaba que era para algo del emprendimiento. Cuando a mí me ofrecen el cartel de la Semana Santa, realmente yo o no lo entiendo o no lo quería entender. Me hizo muchísima ilusión y digo, que a lo mejor aquí estamos confundiendo. Y no, realmente sí, me estaban ofreciendo nada más ni nada menos que el cartel de la Semana Santa oficial pues de Almería, de una capital de provincia, y que tiene unos antecesores que para mí son referentes en la cartelería cofrade. Pues a mí me llena de ilusión, y de nuevo el segundo sentimiento es de un poquito de miedo, de responsabilidad, y de qué contar a esta Almería que yo estoy empezando a conocer, y que gracias a este último trabajo pues he entrado con las puertas abiertas y los brazos abiertos, y que hacen que lo coja con más ganas, con más ilusión, y sobre todo, ya te digo, con muchas ganas de conocer el resto de la Semana Santa que ya conocía, pero que estoy conociendo y desgranando poco a poco en todo este proceso
de investigación que es en el que me encuentro ahora. Te iba a preguntar también por eso, justo, Juan Miguel. Imaginamos que por el tiempo que nos encontramos, precisamente te encuentras ahí en ese proceso de investigación, de conocer un poco más la Semana Santa de Almería. Y te queríamos preguntar precisamente eso, ¿qué estás descubriendo que te está sorprendiendo de la Semana Santa almeriense? Bueno, lo común que yo encuentro en todas las cofradías de Almería son hermandades y corporaciones muy activas, con una vida de hermandad continua durante todo el año. Yo soy cofrade de cuna, me he criado en una casa hermandad como muchos de nosotros, y eso lo valoro mucho. Yo en el tema artístico y sobre todo el tema cofrade, si se hace un repaso a mi cartelería, hay poca escena cofrade en el sentido de que tiro más por el poder devocional, por el poder de las imágenes y por un sentido o un significado un poco más profundo de lo que se festeja. Me gusta como a cualquiera una marcha bien tocada, un paso que ande bien y unos candelabros y una candelería encendida. Pero creo que es muy importante que los que estamos dentro, viviendo la hermandad desde dentro y la devoción a nuestros titulares, pues hagamos más hincapié en ese poder devocional que tiene. Me encuentro con Almería con ese tipo de hermandad que tanto me hace sentirme identificado. Y bueno, poco a poco, con su riqueza, por supuesto, patrimonial, que va creciendo. Sí, me sorprendía el crecimiento en pocos años del tema patrimonial, y que bueno, de la diversidad de espíritu de cada hermandad, de caracteres diferentes que tiene cada cofradía. Estoy en ello, ya estoy en un proceso casi digamos, finalistas, de ideas y de titulares, y bueno, la verdad que me ha sido muy difícil. Pero bueno, ya por el tema del tiempo, pues me tenía que decidir, y bueno, ya tenemos que ir pasando a otra fase, que es la de ejecución del boceto y preparándolo. Desde la agrupación, Juan Miguel, ¿te han ayudado algo? ¿Te han dado alguna información? ¿Te han dicho, pues mira, puedes conocer esto? ¿Te recomendamos investigar otra cosa? ¿O te han dejado un poco a tu libre albedrío, en el buen sentido de la expresión, que investigues, que tú mismo descubras lo que te pueda llegar a encantar? Bueno, pues han sido muy profesionales. Han sido muy profesionales, y han dejado aparte, cada persona con la que he hablado, han dejado aparte sus devociones personales y particulares, y bueno, y solo me han contestado y solo me han contado todo lo que yo le he preguntado, que no ha sido poco, porque tenía muchas dudas, que por mucho que tú investigues por tu cuenta, internet te lo pone muy fácil, redes sociales, programas como el vuestro, pues te lo ponen muy fácil, pero que el hablar cara a cara y con las personas con las que están el día a día, pues esos son las personas que te dejan claro bastantes ideas. Han sido completamente neutrales, no se agradece mucho esa libertad, porque realmente el profesional se encuentra con un trabajo completamente personal. Y bueno, yo normalmente siempre digo que la libertad al autor, pues sale ganando tanto el que lo encarga como el autor. El autor deja su huella más personal, y el autor se encuentra con ese esfuerzo que tiene un efecto espejo. Todo lo que yo entrego y derramo en ese lienzo, estoy completamente seguro que de la misma forma se recibe por el espectador. Entonces esa libertad y esa tranquilidad a la hora de estudiar, y de que no es lo mismo que cuando te imponen un titular, que hay que trabajarlo, por supuesto, y no hay problema, pero siempre te vas a sentir más identificado, porque los mensajes son diferentes. Entonces no va a tener nada que ver el mensaje que he dado con el prendimiento al que voy a dar con el cartel de Semana Santa de Almería, o el de Osuna o el de Marchena, que van a ser mensajes completamente diferentes.
esa libertad te deja que vayas cogiendo el camino que prefieres. Pues Juan Miguel, para ir terminando ya con esta fantástica entrevista, ¿crees que la propia idiosincrasia de Almería, con esa luz, con la característica luz y el color de Almería, conjuga muy bien con el estilo que presenta actualmente? Mira, precisamente antes se me ha escapado decirte que una de las cosas que más me gustaron cuando ya empecé a investigar bien es precisamente la alegría, el color, la luz de Almería. Y me siento completamente identificado. Así, el que quiera ver mi obra, bueno, ahí siempre un poco de todo, pero normalmente hay mucha luz, mucho color. Y bueno, no es que sea un adelanto, sino que precisamente pues quizás sea como una pequeña firma de mi obra, bueno, pues que todas van cargadas de luz y de color. Esta precisamente no va a ser menos, y menos tratando de eso, de Almería, que es una ciudad alegre, preciosa, a la que yo me he sentido súper cómodo y súper bien acogido, y que precisamente me ha sorprendido por la belleza de sus rincones. Pues Juan Miguel, deseando ya que llegue ese 25 de enero, creo que es la fecha que ha marcado la agrupación para presentarlo, deseando, como digo, que llegue ya ese día para conocer esta segunda obra con la que te adentras en nuestra ciudad. Estamos convencidos, puedo decir que la repercusión de esta noticia ha sido muy muy positiva, incluso te diría que entre comillas obviando lo que ha sido el cartel del prendimiento, porque como te decía, tu nombre ya había sonado en algún momento en la Almería con otras obras que habías realizado. Y yo creo que ese cartel del prendimiento ha servido para definitivamente ponernos a todos con los dientes largos para poder ver cómo expresa la Semana Santa almeriense. Pues no sabes lo que me alegra, porque es un tema un poco delicado y muchas veces piensas, bueno, ¿cómo van a coger esta noticia tan sumamente pegadas una de otra? Y van a decir, bueno, pues este hombre ¿quién es para tener que estar aquí ahora todo el tiempo metido y tal? De intrusismo quizás, ¿no? Y la verdad que me llena de alegría que se haya recibido de esa manera, porque yo desde luego me comprometo a de nuevo dejarlo todo poner toda la carne en el asador y entregarme en cuerpo y alma como siempre lo hago. Pues lo dicho, Juan Miguel, que estamos deseando que llegue ese día, y por nuestra parte, por supuesto, te agradecemos que hayas encontrado un hueco para poder contarnos todas estas impresiones, para que los cofrades almerienses puedan conocerte un poco más, puedan conocer un poco más esa hora del prendimiento y, por supuesto, puedan también conocer cómo estás viviendo ese proceso de cara al cartel de la Semana Santa del próximo 2023. Así que nada, muchísimas gracias y te mandamos un fuerte abrazo. Muchísimas gracias a vosotros por dejarme entrar en vuestra casa, y un abrazo enorme. Un abrazo. ¿Tus muebles no aguantan lo suficiente y temes que se desmoronen? Tranquilo, acude a Artekit, tu empresa de muebles de confianza. Somos fabricantes de todo tipo de armarios, vestidores, librerías y mobiliario juvenil, todo a medida y con la mayor seguridad. Gestiona tu proyecto de forma única contactándonos a través de nuestro teléfono o de nuestro WhatsApp 666-416-478 o en alguna de nuestras 2 tiendas físicas. Artekit, confianza y garantía de nuestros productos. No quiero improvisar nada en mi hermandad, quiero tener todo asegurado. Tranquila, Mefibana Gestión te ofrece un asesoramiento personal para encontrar las mejores coberturas para tu hermandad. ¿También podrán ayudarme a que mi hermandad esté dentro de la normativa vigente? Tranquila, Mefibana Gestión pondrá a tu disposición a expertos para analizar tu situación y solucionar las posibles faltas. Contacta con Mefibana Gestión a través del correo mefibanagestión@gmail.com y asegura tu tranquilidad. La tertulia en la última trabajadera. Bien, pues llegamos ya a este tercer bloque del programa, esta sección de tertulia, en la que, bueno, hoy tenemos un poco la pantalla partida, ya que tenemos hoy con nosotros nuevamente a Basilio. Basilio, muy buenas. Buenas, Javi, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo al programa. Gracias. Y en el otro lado de la pantalla tenemos a nuestro amigo Adrián, que no puede estar aquí personalmente, pero que sí ha tenido a bien conectar con nosotros por videollamada. Adrián, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javi, Basilio, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo también al programa y muchas gracias por, a pesar de las dificultades, siempre estar aquí para contarnos también tu punto de vista. A vosotros siempre, las gracias. Y bueno, hoy vamos a hablar de lo que venimos comentando un poco en el programa, que bueno, hemos tenido un acto estas últimas semanas, esa presentación del cartel y del logotipo del 75 aniversario del emprendimiento, y hemos visto un acto pues diferente, prácticamente con poquito a lo que podemos esperar de un acto así, ya que bueno, no ha habido un presentador como tal. No se ha presentado la obra, sino, bueno, se ha presentado la obra, pero en un formato diferente. El logotipo además se presentaba en vídeo. Y quería plantearos hoy esta cuestión porque, bueno, vemos que el mundo de las cofradías de Almería evoluciona en muchos sentidos. Y no sé vosotros si pensáis que en este también se está evolucionando por este tipo de cuestiones. Como digo, ¿creéis que realmente es una forma, pues, de seguir avanzando no sé, en una forma de actualizar este tipo de actos, Basilio? Bueno, partamos de una base. Yo precisamente hace poco tenía una conversación con un hermano de emprendimiento que decía que bueno, que esto eran unos actos extraordinarios y que trataban de hacer cosas extraordinarias. Entonces, pues bueno, yo creo que sí, que a la hora de una celebración de un aniversario, como en este caso el emprendimiento, que además es una hermandad que es punta de lanza en Almería y que siempre ha sido reconocida por hacer las cosas muy bien, y este tipo de actos también, pues yo recuerdo perfectamente el 50 aniversario, que bueno, que yo tenía 25 años menos, pero me acuerdo perfectamente, y aquello pues fue también un poquito una revolución, por así decirlo, en el sentido de bueno, de la forma de celebrar este tipo de actos. Yo, por lo que he podido ver, que no es mucho, pues sí creo que es una buena idea para un futuro, pero quizás no tanto para el discurrir ordinario de una hermandad, sino para este tipo de efemérides que se están celebrando. Porque bueno, porque es normal, ¿no? Tenemos 20 y tantas hermandades y es normal que casi cada año haya un aniversario. Y en fin, pues hay hermandades que lo han celebrado hace poco, como el Silencio, hay hermandades que van a celebrar también dentro de poco, como la Soledad, que tienen un gusto especial a la hora de hacer este tipo de cosas. Y bueno, pienso que en este tipo de celebraciones esta innovación es muy bienvenida. Quizá la innovación por innovar en el discurrir ordinario de una hermandad quizá pueda levantar más polémica, pero vamos, en este caso pues, aplaudo a la hermandad de emprendimiento por lo que he podido ver, tanto por lo que ha hecho ya como por el programa de actos que presenta. Tenemos también un ejemplo, Adrián, que también es muy reciente, que es el del centenario de la Hermandad del Santo Sepulcro. En este caso no pude estar presente en la presentación, pero me consta que fue algo un tanto más ordinario en ese sentido, sino, o sea, cotidiano, ¿no? Como se suele hacer estas presentaciones al uso, ¿no? Un presentador, en este caso era María Luisa, la hermana mayor de Rosario del Mar, quien presentaba el cartel de Álvaro Abril. Y como digo, fue algo un poco más al uso, ¿no? Presentación al uso. Adri, ¿tú qué piensas al respecto? Sí, bueno, en cuanto a lo del emprendimiento, yo lo veo perfecto, ya que están haciendo algo no cotidiano porque es una extraordinaria, entonces lo merece. Lo veo perfecto que se hagan esas cosas, como se hizo en el Silencio con Fernando Sala, pero estoy con Basilio en que a lo mejor en lo ordinario no sería a lo mejor de buen gusto para todos los que lo fueran a ver. En el caso del Santo Sepulcro, pues al final pues la hermandad quizá no haya podido contar con todos los recursos que requiera, ya que el emprendimiento tiene su casa de hermandad, el Silencio está sola en este caso en su parroquia y demás. Entonces el Santo Sepulcro a lo mejor ha tenido que hacerlo como algo más ordinario para poderlo llevar a cabo. Sí es cierto, Adri, que, bueno, estáis comentando, y me gustaría recalcarlo, ese carácter extraordinario, por así decirlo, del acto. Aunque en lo ordinario, obviamente, disponer de un teatro Apolo cada cuaresma, en este caso, o disponer de, no sé, el pregón, por ejemplo, se va a hacer en el Teatro Cervantes, obviamente son esfuerzos que, oye, no siempre se pueden hacer. Pero, sobre todo, quería plantearos el hecho de decir, oye, quizás no tanto el lugar o la espectacularidad del acto en sí, sino el hecho de intentar que salir un poco de la monotonía. También creo que para muchos hermanos, y estoy convencido que muchos lo pensarán, se hace casi un poco ya aburrido, y que no se me malinterprete, ¿no? El ir a ver una presentación de un cartel o ver un pregón, un poco, pues, sí, tienes la ilusión de una nueva Semana Santa, pero
quizá hay que buscar algo, y por eso traía este tema a colación, ¿no? Porque quizá no todo, pero sí buscar algo que permita utilizar esto para decir, oye, hemos visto que esto lo podemos hacer. Quizás sea interesante trasladarlo de una forma más recortada, pero que nos sirva para seguir innovando también en lo ordinario. Es decir, cambiar lo ordinario a algo que siga, que digamos, crear otra monotonía dentro de lo ordinario. Bueno, yo es que creo un poco al hilo de lo que hablábamos antes, que cuando tú lo extraordinario lo conviertes en común, al final se convierte en ordinario. En fin, yo qué sé, el tipo de actos. Tú hablas de los marcos. Por ejemplo, mi Hermandad de la Cena, no sé si fue en 2018 o 2017, la presentación del cartel la hizo en la Casa de Hermandad. Que bueno, no es que sea un marco, por ejemplo, la Casa de Hermandad de Emprendimiento, que por cierto la conocí entera el día de la Magna y me parece un auténtico espectáculo. En fin, no es un marco como el de la Casa de Hermandad de Emprendimiento, pero sí es verdad que sales un poco de la rutina, también das un poco a conocer tu Casa de Hermandad y bueno, que se le pueden dar algunos matices, sí, pero que yo creo que convertir las cosas, intentar hacer algo extraordinario todos los años es muy difícil, y además eso yo no lo extrapolo solo a este tipo de actos, sino a las propias estaciones de penitencia de la hermandad. No se puede estar intentando dar el pelotazo a cada calle que está una hermandad, o no se puede dar el pelotazo a cada acto que organiza una hermandad, porque al final conviertes en fin, lo que crees que no es crees que es para salir de la monotonía, al final lo conviertes en monótono. Pero bueno, que sí, que evidentemente se le puede dar a todo unos matices. En fin, también es verdad que, por ejemplo, en Almería yo creo que yo no es que haya asistido a muchas, pero las presentaciones de carteles creo que ha llegado un momento en que son casi mini pregones, son excesivas en muchos de los casos. Algunas duran 1 hora para presentar un cartel que al final es una fotografía, que por buena que sea tampoco tiene una hora para hablar de ella, ¿no? Y hay hermandades que incluso tienen su pregón de Semana Santa y la semana anterior te ha dado alguien un pregón presentándote el cartel. Y bueno, yo por ahí, en fin, creo que sí, que esos actos sería más, este acto de presentación de carteles, de que quizás el que estamos hablando un poquito más, quizás sí es un tipo de acto en el que se pueden hacer cosas diferentes, sobre todo para no caer en esa monotonía de pregones presentadores, de pregoneros presentadores de carteles. Es preferible quizás algo más corto y diferente. Pero bueno, en fin, lo que no podemos convertir en lo extraordinario en ordinario, porque entonces lo extraordinario pierde sentido y pierde precisamente ese carácter de extraordinariedad. ¿Adri? Sí, sobre lo que has dicho primero, de que quizás estos actos estén llegando a un momento en el que a la gente le sea aburrido y ya no asistan. Yo no veo ahora mismo una presentación de un cartel o un pregón que la escaleta no vaya acompañado de un concierto de marchas procesionales. O sea, a día de hoy eso ya es una realidad. Se están haciendo otras cosas para tener un reclamo de la gente para que vaya a tu pregón o a tu presentación del cartel, sea con un concierto de la banda que te toca, con una banda invitada además, para al final atraer al público. O sea, se está saliendo un poquito de la monotonía. Aunque estoy con Basilio que las presentaciones de un cartel deben de ser una presentación de enseñarte el cartel, de que sepas cómo el cartel, un desarrollo corto, conciso, y al final que la gente pueda verlo desde ese momento. Pero estoy con él que se hacen varios pregones en las cuaresmas con las presentaciones de los carteles. Claro, pero entonces, Adri, con lo que comentas de las bandas, que me parece muy interesante, yo creo que es un recurso que en la mayoría se suelen utilizar, quizás no en todas. También, como decía Basilio, cuando se hace en una casa de hermandad, quizás las limitaciones de espacio hacen que no se pueda producir ese tipo de conciertos. Pero sí es cierto que algo habitual. ¿No es realmente una muestra que quizá los actos por sí solos no tienen la suficiente fuerza como para atraer a los hermanos ese día a la iglesia, a la hermandad o donde sea? Sí, absolutamente. Y además hay un matiz que también hay que introducir en este sentido, y es que muchas veces tú haces una presentación de lo que sea o haces un acto de lo que sea, y si después hay un concierto hay o 70 personas en la puerta esperando a que empiece el concierto, o 70 personas dentro de donde sea sin hacerle ningún tipo de caso al acto en sí al que lo has convocado. Que a mí no me parece mal, o sea, pues sí, es una buena idea llevar una banda, llevar algún tipo de música a un acto de este tipo. Pero también hay que tener en cuenta que a qué le queremos dar el protagonismo, a la presentación del cartel o al concierto, o a las dos cosas. Pues bueno, si es a las dos cosas, oye, este día lo vamos a dedicar a la hermandad, a presentar el cartel, a hacer un concierto, a presentar tal marcha, pues no hay ningún problema.
Pero bueno, que si la centralidad del acto es presentar un cartel, presentar un estreno, un lo que sea, acompañarlo de una banda está bien, pero también hay que tener en cuenta, las hermandades tienen que ser conscientes de que va a haber mucha gente allí que lo que quiere es escuchar la banda y lo demás le da exactamente igual. Entonces ya hay que ponderar qué importancia queremos darle a una cosa y qué importancia queremos darle a otra. En este sentido, pues por ejemplo, en el caso de mi hermandad, por ejemplo, en San Pedro, hacer los actos significa que más de media iglesia esté vacía, porque la iglesia es muy grande, y muchas veces pues, cuando hay un concierto pues ya se llena cuando llega la banda. ¿Es preferible en este caso el concierto para que después se llene la iglesia o antes los que quieran coger? ¿O es preferible que el acto sea, como decía antes, en la casa de hermandad con un aforo más reducido y que verdaderamente la gente que va al acto central esté pendiente de eso? Pues es una cosa que creo que se tienen que plantear las hermandades. Yo, no sé, como no soy de la Junta de Bienes y no tengo que decidir, pues puedo soltar este tipo de cuestiones. Pero bueno, que sí, que lo de la música está muy bien, pero que hay que hay que saber centrarse exactamente en lo que queremos. Claro, exactamente. ¿Adri? Sí, ahí hay una connotación, lo del tema de a quién le damos importancia. Es muy interesante porque si en los actos de ordinario queremos hacer algo nuevo, extraordinario, al final es como dice Basilio, le podemos faltar el respeto a lo que de verdad merece la atención ese día por querer llamar la atención, queriendo atraer a gente, y al final te estás cargando el acto, por así decirlo. Entonces quizás en este tipo de actos ordinarios, presentaciones de carteles, pregón y demás, se debería seguir a lo mejor una línea continuista pero ascendente, siempre innovando un poquito pero sin salirse de la línea, porque al final le podemos faltar el respeto a lo que de verdad queremos que se lleve la atención y se la lleve el acto que pongamos como reclamo en ese mismo momento. Claro, sí es cierto que es un poco lo que comentaba, ¿no? Yo quizá lo quería llevar un poco más o poner sobre la mesa, por ejemplo, dos detalles que a mí me sorprendieron mucho de este último acto del prendimiento, y ya lo enlazo con el del silencio, que para mí ha sido el que realmente ha puesto el punto de inflexión en este sentido, en Almería. Yo recuerdo hablando con la gente de la hermandad, unos días antes preparando las grabaciones, que nos comentaban que ellos tenían dos premisas principales. La primera es que no hubiese atril y la segunda es que no hubiese presentador como tal. Y a mí eso me parece interesante porque creo que realmente eso se puede hacer en otro contexto. No solo, quiero decir, no es la espectacularidad de una banda o la espectacularidad del acto en sí que se hizo. Por eso decía que quizás se puedan aprender ciertas cosas que y ya trasladándome al del silencio, ocurrió igual en el silencio. En el silencio también hubo, podríamos decir, dos moderadores, por así decirlo, que iban introduciendo de alguna forma todo lo que iba a ir ocurriendo. Y a mí personalmente esa fórmula me sorprendió porque es lo que os digo, quizá la monotonía de un atril, una persona, hablar, un presentador del presentador, el presentador del cartel o el presentador del pregonero, yo personalmente veo que un poco se está, no sé, quemando un poco. Y más viendo este tipo de actos, se me genera mal gusanillo de ver cosas novedosas. Por ejemplo, recordaba también, justo antes de empezar, lo recordaba contigo, Basilio, ese acto que la Hermandad de la Macarena celebró en el 2020, justo antes de la pandemia, en la Escuela de Música, que fue la presentación del cartel de Alex Valverde. Estuvo también la banda de Santa Cruz, además se estrenó, recuerdo, la marcha de Sacra Sentencia, que era un estreno importante para la hermandad, y aún así, yo recuerdo que la zona esta donde se habilitó el acto estaba a reventar antes de la banda. La banda entró posteriormente al acto y aún así ya estaba a reventar, pero ya ahí yo, por ejemplo, ya recuerdo ver algo diferente, salirse de la monotonía, aunque fuese una presentación al uso, porque al final, lo que decía, un presentador y un atril, que creo que son dos elementos importantes en este sentido, estaban, ¿no? Pero por lo menos ya se vio que el cartel, pues, no se desvelaba, que bueno, que como digo, son elementos como muy característicos, sino que se proyectaba. Quizá aquí, como decía, podíamos hilarlo con el tema del silencio porque creo que es fundamental plantear el lugar. Tú lo has comentado, Basilio, que en alguna ocasión se han hecho en las casas de hermandad. Y no sé vosotros qué pensáis si realmente este tipo de innovaciones, en caso de que las hermandades se planteasen hacerlas, se debería apostar, o sería más fácil hacerlo en este tipo de lugares, en sus propias casas de hermandad, y donde quizás se vea un mayor acogimiento, como tú comentabas, una mayor acogida.
que en las iglesias, porque además también yo creo que lo del silencio fue algo insólito. Yo lo decía en su momento en las redes sociales, que no me imaginaba ver en Almería un acto así en una iglesia. ¿Realmente creéis eso? Que en este sentido las iglesias o las parroquias limitan mucho más que puede ser una casa de hermandad, o que las hermandades deberían plantearse trasladar este tipo de actos ya definitivamente a las casas de hermandad? Bueno, esto también depende mucho de la instalación que tenga cada hermandad. Evidentemente, claro, hay hermandades que no se pueden plantear hacer nada en una casa de hermandad, porque prácticamente en algunos casos son casi garajes donde están metidos los pasos y poco más. Pero bueno, sí es cierto que con la iglesia hemos topado, ¿no? Con la iglesia topamos habitualmente, y todas las hermandades en algún momento tienen algún tipo de problema con esto. Y bueno, pues también es verdad que la iglesia es un lugar que a lo mejor no tiene cabida absolutamente todo. Esto tenemos que planteárnoslo. Muchas veces nos quejamos de que nuestros conciliarios, nuestros párrocos nos ponen pegas, pero a veces también tenemos que ponernos un poquito en su papel, y de que en la iglesia no podemos hacer cualquier cosa, ni lo que queramos. Incluso las hermandades que tengan capilla propia, eso hay unos límites que no se pueden sobrepasar. Decía antes, Javi, temas, o sea, actos cotidianos que se pueden ir mejorando poco a poco. Yo creo que el ejemplo más claro que tenemos, que se me ha venido de pronto a la mente y te lo quería comentar, es el magnífico pregón que dio el año pasado Antonio Salmerón. Un pregón en principio al uso, pero fue metiendo música, fue metiendo algún tipo de novedades, y la verdad es que a mí, que no me gustan los pregones, a mí me mantuvo en la radio totalmente enganchado todo el tiempo. Yo creo que es el ejemplo perfecto de que algo ordinario se le pueden dar unas pinceladitas para que sea un poquito más novedoso, para que llame la atención, sin necesidad de hacer una cosa totalmente diferente. Exactamente, ahí es donde yo quería llegar, justo. Me viene muy bien además ejemplo, antes de que comente Adri también, porque además fue casi al final de la intervención que hubo un momento en el que Antonio Salmerón dejó el atril, cogió su papel y se puso en medio del escenario a leer lo que estaba contando, ¿no? Y además fue como un momento de romper esa barrera, y además por eso te decía que me gusta mucho ese ejemplo, porque fue, creo que muy evidente, ya no solo por la música, sino también por ese momento final en el que dijo, mira, dejo el atril, llevaba, el micrófono era de, esto es como se suele decir, de Madonna, ¿no? De estrella del pop, y se quitó, ¿no? Y se puso en medio, y vuelvo a lo mismo, ¿no? Es pequeños detalles que hacen que sea diferente, que sea especial, que de alguna manera haya un pequeño atractivo, no solo por la persona, sino porque, no sé, que algo diga, oye, me puede sorprender esto más o menos. Adri, coméntanos tú también. Pues mira, en el caso del silencio, el acto que hicieron, al final pues era algo extraordinario, ya que era a raíz de su aniversario, y fue algo, bueno, yo que estuve presente, que pude estar en él, participar, yo creo que una locura lo que hizo Fernando Salas, eso fue una magnífica locura lo que hizo, pero claro, a lo mejor eso está hecho, yo creo que está hecho a medida, está hecho en el sitio quizás que debería de haberse hecho, en la fecha y en la efeméride que merecía ser hecho. O sea, no podemos salirnos tampoco, en algunos casos, del ordinario en hacer cosas tan gigantes. O sea, debemos de dar, como dice Basilio, pinceladitas y poquito más para que se sigan teniendo esos actos ordinariamente. En cuanto al tema del pregón, el de Antonio Salmerón no lo pude ver en directo, pero sí estuve en el pregón que hizo la Hermandad del Silencio también, por el 75 aniversario de Manuel Barranco, que también fue algo parecido, lo combinó con música tanto en grabación como música en directo, que estaba algunos miembros de la banda de Santa Cruz en el coro del Teatro Apolo, y se pudieron combinar varios aspectos y se hizo un pregón muy, muy vivo, que llamaba la atención y que atraía mucho a la atención del público. Pues Basilio, Adri, yo creo que con esto hemos puesto un tema sobre la mesa que creo interesante. Y bueno, no sé si como conclusión podríamos decir que sin quitarle el valor a lo extraordinario, como hemos comentado, sí se podría intentar que lo ordinario, es lo que trataba de explicar antes, ¿no? Que la monotonía de lo ordinario cambie un poquito de rumbo, cambie hacia otras cosas que se conviertan en monotonía dentro de unos años, pero que por lo menos a día de hoy se puedan considerar como algo nuevo, algo novedoso o algo
que de alguna forma cambia lo que había. No sé si compartís un poco esa conclusión. Sí, bueno, está bien que poquito a poco se vayan introduciendo cosas nuevas. Yo creo que también hay que evitar el shock de vamos a cambiarlo todo, porque la Semana Santa también tiene un componente tradicional que no se puede obviar. Es verdad que la Semana Santa de Almería, por lo que sea, está ahora mismo en un proceso de crecimiento, pero no podemos tampoco olvidar ese carácter tradicional que tiene la Semana Santa y que tiene la hermandad, y que en algunos aspectos también es algo muy positivo. De todos modos, bueno, pues como decía, la conclusión que yo saco un poquito de la conversación que hemos tenido es esa, que hay que hacer extraordinario lo extraordinario, y lo ordinario sí intentar ser siempre algo llamativo, pero tampoco hay que pasarse de esa raya. Claro, porque es que si no, porque si no, lo extraordinario no es extraordinario. Claro, es que si el acto del silencio lo organiza el silencio todos los años, claro, la presentación del cartel, al cuarto año, pues ya uno dice, bueno, ¿y por qué no presenta el cartel uno en un atril 15 minutos y me voy a mi casa? Y no tengo que estar aquí en un espectáculo. Pues la primera vez llama mucho la atención, y a lo mejor la cuarta o la quinta pues dice, bueno, ya está bien. Pero también es cierto, creo, y no por seguir abriendo la tertulia, pero también es cierto que puedo pensar, hemos visto eso y ahora de repente en la Cuaresma tenemos una presentación completamente normal. Sí, pero es que ese día se presentó un cartel, un precioso cartel, además de Fernando Vaquero, se presentó un cartel muy extraordinario para la hermandad. Sí, de hecho, sí. Bueno, ahí está en la iglesia. Entonces tuvo un acto a la altura de lo que era ese cartel. No podemos tampoco pretender que nuestro cartel de la Semana Santa de 1997 o de 2006 sea siempre una cosa espectacular que, en fin, por lo menos la manera en la que yo lo veo. Sí. Y Adri, para terminar. Sí, pues suscribo totalmente lo que dice Basilio. Lo extraordinario debe ser extraordinario. En Almería, gracias a Dios, se está avanzando en ese aspecto, se están haciendo cosas con mucho gusto y se suele innovar cada vez que se hace una cosa, o al menos se intenta. Y lo ordinario, pues se debe convertir debe de ser, seguir siendo ordinario, se debe tratar con el mismo respeto a lo que se hace y a lo que se refiere el acto. Pero siempre pues se tendrá que estar pensando, innovando un poquito para que el reclamo de la gente sea siempre algo diferente al año anterior o al acto anterior, para que pues, bueno, podamos llenar nuestras parroquias o nuestros salones donde hagamos los actos de los cofrades que quieran ir a verlo. Pues Adrián, Basilio, muchísimas gracias por pasaros otra vez por los micrófonos de La Última Trabajadera. Y bueno, despedimos aquí esta tertulia, como siempre, esperando que repitamos en breve este tipo de conversaciones tan interesantes para, en fin, los espectadores de La Última Trabajadera y para los cofrades almerienses. Muchísimas gracias a los dos. Gracias, Javi, Adrián. A ti, Javi. Gracias a todo el equipo. Conoce el resto de la actualidad cofrade todos los lunes y los miércoles en directo en Twitch. La Última Trabajadera. Bien, pues llegamos ya al final de este episodio, este fantástico episodio en el que hemos podido hablar de la historia que se está abriendo, de la historia que está celebrando nuestra ciudad. También hemos podido conocer esa faceta artística de quien ha puesto precisamente su obra, su conocimiento, su arte para conmemorar esta historia, y además que conmemorará también nuestra próxima Semana Santa. Y por último ya hemos debatido sobre este tipo de organización para celebrar los actos de nuestras hermandades. Por nuestra parte, nada más. Como siempre, les deseamos que tengan una feliz semana y nos escuchamos aquí el próximo domingo.